Apreciados tutores, en esta oportunidad vamos a revisar aspectos que debemos de considerar en nuestra actividad tutorial, como son la comunicación, ya que en esta ocasión no nos vamos a referir específicamente a medios de comunicación, ya que eso lo veremos en la unidad 3, sino a las habilidades que debemos de tener para podernos comunicar con nuestros estudiantes, los tipos de lenguaje corporal o verbal que vamos a utilizar, entre otros. Además, vamos a hablar de retroalimentación. Vamos a ver algunos tips referentes al tema y por último vamos a ver lo que es la motivación, cómo la vamos a ver en nuestros estudiantes con algunas ideas. La comunicación con nuestros estudiantes es la base para el establecimiento de una relación adecuada y productiva en el proceso tutorial. Al desarrollar nuestras habilidades en la comunicación, como son la comunicación asertiva, la escucha activa y tipos de lenguaje, podemos brindar un mejor apoyo en el logro de los objetivos personales y académicos de nuestros alumnos. Veamos la comunicación asertiva. La relación con nuestros estudiantes siempre debe de caracterizarse por la comunicación de tipo asertivo, ya que la asertividad es la actitud que tiene una persona al expresar su punto de vista de un modo claro y de una forma totalmente respetuosa ante el interlocutor. La comunicación asertiva permite expresar sentimientos y deseos positivos y negativos de una forma eficaz, sin negar o menospreciar los derechos de los demás. Permite además defenderse sin agresión o pasividad frente a la conducta poco cooperadora, apropiada o razonable de los demás. Permite asumir la responsabilidad de nosotros mismos y de nuestras acciones, sin juzgar ni culpar a otras personas. Podemos tener algún tipo de dificultades en los diálogos. En la relación personal, tutor-estudiante, existe un conjunto de situaciones que a veces dificulta el diálogo y la comunicación. Para superarlas hay que tener en cuenta, por ejemplo, las respuestas del alumno pueden estar influenciadas por lo que piensa sobre la reacción del tutor o sobre las consecuencias que puede acarrearle algún comentario. Puede ser por incluso los prejuicios que ya tiene el tutor de lo que piensa, cómo son los estudiantes. Si nosotros pensamos que nuestros estudiantes son negligentes, que no les gusta trabajar, lógicamente los vamos a tratar de una manera muy distinta si pensamos que nuestros estudiantes son personas muy responsables, que les gusta estudiar, les gusta colaborar y participar en su propia formación. Entonces los prejuicios muchas veces pueden crearnos dificultades en el diálogo. La poca comunicación por parte del estudiante puede estar reflejando alguna incomodidad. Puede ser con respecto a alguna actitud del tutor o hacia algo que expresó con anterioridad. Los tipos de lenguaje. En la tutoría es importante tomar en cuenta los tipos de lenguaje que entran en juego y de los cuales los tutores podemos aprovechar para establecer una relación positiva con el estudiante. Los tipos son los verbales, por supuesto, y los no verbales. Con respecto al uso del lenguaje verbal, es importante que el tutor efectúe la preparación necesaria mediante aspectos como poder concretar, de ser posible por escrito, las informaciones esenciales que se desean transmitir en el curso de la conversación. Además, efectuar preguntas convencionales, es decir, repeticiones directas de información o preguntas indirectas del tipo, cuénteme un poco más acerca de esto, podría ampliar algo más respecto a este tema o a esta situación. Es importante además tener cautela. No debemos de ser directos ni mostrarnos como un ejemplo a seguir tampoco. Debemos de prever un momento de retroalimentación para confirmar mediante preguntas o afirmaciones si la información dada ha sido interpretada en el sentido que se pretendía. No vayamos a hacer una mala interpretación, ¿verdad?, de lo que se nos está diciendo y también por parte de los estudiantes.
Al finalizar la tutoría, es recomendable hacer un resumen de los aspectos que tratamos y los compromisos acordados. El lenguaje no verbal facilita la comunicación en la tutoría. No debemos de evitar las miradas de nuestros alumnos, no debemos de exagerar nuestros gestos y tampoco invadir el espacio personal con las demás personas. Este tipo de lenguaje se manifiesta de distintas formas, ya sea a través del contacto visual, el tono emocional que utilicemos, la actitud corporal y los gestos. También la proximidad en el espacio entre otros debemos de cuidarla. Por norma sabemos que no debemos de tener espacios menores a 25 centímetros entre otra persona dentro de un grupo. Entonces, todo ese tipo de aspectos hay que cuidarlos mucho para evitar cualquier inconveniente. La escucha activa. Esta será otra habilidad que debemos desarrollar. Escuchar no solo consiste en oír lo que se dice, implica poner atención a la forma en que se dice, a lo que no se dice e incluso al momento en que se expresa algo. Escuchar activamente requiere el desarrollo de una serie de habilidades, pero sobre todo de una actitud de apertura y de respeto hacia las demás personas con las que estamos conversando. Es recomendable tener en cuenta los pasos para lograr una escucha activa. En primer lugar, hay que concentrarse en la conversación o estar conscientes de lo que estamos haciendo. Vamos a observar y preguntar continuamente para lograr comunicarnos mejor y tener claro todo lo que se nos está diciendo en un momento. Hay que retroalimentar, pero no haciendo más grande nosotros la historia, sino que de una forma de ir sintetizando lo que se nos ha dado de información. Y por último, hay que confirmarla. Hay que verificar lo que hemos comprendido. Algunas recomendaciones para favorecer la escucha activa es poner atención y, de ser posible, tomar una nota si lo consideramos pertinente, hacer preguntas aclaratorias para evaluar la comprensión sobre el tema de los estudiantes, no hablar más de lo necesario, no se trata de repetir y repetir un mismo discurso. Hay que emplear frases como ¿a qué te refieres? ¿Podrías explicar un poco más? Y entonces, es decir, que inviten al interlocutor a ampliar la explicación y faciliten la expresión del pensamiento y emoción, además de hacer sentir al interlocutor que se está escuchando. Algunos obstáculos para poder practicar la escucha activa puede ser que a veces oímos solo aquello que nos interesa, realmente no estamos escuchando lo que las demás personas nos dicen, los prejuicios que pueden dar lugar a discriminación con los demás. Hay que simular una actitud de escucha, o sea, no solamente vamos a estar ahí por estar, sino que realmente debemos de poner atención. A veces ponemos barreras físicas o intelectuales dentro de lo que estamos hablando, o ponemos una barrera con un léxico demasiado técnico que a veces el nivel del estudiante pues no lo va a tener y eso le impide podernos comunicar. La fatiga también es un obstáculo porque si estamos cansados, lógicamente, tanto los estudiantes como nosotros quizás vamos a participar con un menor interés del que deberíamos. Además, las presiones de tiempo, tenemos una hora de inicio y dura tantos minutos o tanto tiempo la tutoría y debemos de utilizar ese tiempo, también podría ser una causa de dificultad en la escucha activa. Podemos también tener distracciones frecuentes. Si estamos ahí con nuestros alumnos en la tutoría, si es presencial, por ejemplo, podemos desactivar nuestras redes sociales en el momento que estamos ahí, o si no, estamos pendientes del mensajito que nos está cayendo en el momento que debemos de estar prestando atención. Podemos responder continuamente haciendo interrupciones, ¿verdad? A veces están hablando la otra persona, inmediatamente queremos interrumpir y no seguimos el orden adecuado en cuanto a la participación en la conversación.
Entonces no es suficiente desarrollar las habilidades de escucha activa, es indispensable tener comportamientos que permitan al interlocutor sentirse escuchado. Recomendaciones que favorecen la retroalimentación de la tutoría. En primer lugar, podemos ser concretos. No hay que extenderse demasiado en una explicación. Centrarse en aspectos que pueden modificarse, porque no vamos a perder el tiempo tratando de convencer a los alumnos de que realicen algo que nosotros les estamos sugiriendo. Hay que orientarlos, pero sin forzar que sigan nuestras sugerencias. Son los estudiantes los que deben tomar sus propias decisiones. Hay que enunciar primero los aspectos positivos y luego los aspectos negativos que se deben de mejorar. Culturalmente, tendemos a ver primero los aspectos negativos e incluso hacer énfasis en ellos, y eso hace que los estudiantes muchas veces puedan reaccionar a la defensiva o incluso retirarse, ¿verdad?, de nuestras asesorías. Esto debe de evitarse a toda costa. Además, hay que evitar utilizar calificativos sobre la persona. No debemos de hacer una clasificación porque daremos la impresión que estamos prejuiciados. No utilizar mensajes con el yo, por ejemplo, yo pienso, yo opino, desde mi punto de vista. Debemos de ser objetivos en nuestras observaciones. Y por último, sintetizar lo conversado durante la tutoría. La retroalimentación resulta inútil cuando, por ejemplo, nos centramos en la persona. Hay que evitar expresiones como es que tú eres, tú debes de hacer lo siguiente, porque no debemos de centrarnos solo en esa persona, sino que también en el grupo, sobre todo si hacemos la tutoría de forma presencial a un grupo. Se basa también en la interferencia y no en la observación, es decir, nuestras propias deducciones. Además, va a ser inútil cuando se utilizan mensajes negativos, como por ejemplo, eres un irresponsable, todo lo haces mal. O sea, ahí va a ser inútil que estemos retroalimentando. También cuando damos consejo o dirección, lo que deberías hacer es, y le estamos dando casi el proceso o el procedimiento que la persona debe seguir, los pasos a seguir. No debemos de hacer eso. Recuerden que el alumno debe tomar sus propias decisiones. Además, resulta inútil si se proporciona de manera tardía. Si estamos retroalimentando que 6 días después de que la persona nos hizo una pregunta, pues ya no le sirve nuestra respuesta. A lo mejor, ya ni siquiera espera que le respondamos. Por lo tanto, la retroalimentación debe de ser oportuna. Y además, cuando se centra en aspectos que no se pueden cambiar, decirle, por ejemplo, a un alumno, si estuvieras en otra carrera te iría mejor. ¿Por qué? Porque ya es nuestro alumno y debemos de ayudarle a alcanzar su objetivo. La motivación. La motivación consiste en un estado interno que resulta de la experiencia de una necesidad y que activa la conducta para satisfacerla. La búsqueda de metas es un tipo de motivación a la que se le ha dado el nombre que conocemos, de motivación de logro. Nace de las necesidades que tiene el ser humano para alcanzar metas elevadas y superar retos difíciles. Nuestros estudiantes se van a ver puesto como meta graduarse de profesionales en el periodo, tal vez no de 5 años, como puede ser en las carreras presenciales, o incluso sí podría lograrlo, ¿verdad? Depende de su motivación y del esfuerzo que él esté dispuesto a tomar para alcanzar su objetivo. O sea, están motivados desde el hecho de que ya están dentro de nuestras carreras. Ahora, los cambios en la motivación que podrían darse a lo largo de la vida de las personas, se presentan cambios en los procesos motivacionales. Lo que nos motivaba cuando estábamos pequeños, lógicamente, ya no es de nuestro interés, sino que tenemos otras motivaciones por las cuales actuamos de determinada manera. Entre los aspectos que influyen en dichos cambios, podemos decir que son la percepción que tiene la persona sobre sus habilidades y sobre los desafíos que se le presentan. Si la persona piensa
que nunca se va a graduar de la carrera, lógicamente que inmediatamente nos va a abandonar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si él percibe que no tiene las competencias y las habilidades requeridas para llevar a cabo su proyecto, lógicamente se va a desmotivar rápidamente. Además, otro cambio que puede darse en la motivación es en el procesamiento o integración de información relevante para construir dichas percepciones. Puede ser que la persona tenga experiencias negativas y eso haga también que se influya en esos procesos que se están formando. Y por último, el efecto de los factores de socialización sobre la percepción que se tiene de la persona de sí misma y de sus capacidades. Motivación de aprender. Trinchis identifica 3 componentes en la motivación del estudiante hacia las tareas escolares. En primer lugar, el valor que se le asigna a la actividad. Luego, las expectativas y creencias y por último, los aspectos emocionales. La motivación y la ansiedad influyen en el establecimiento de metas y en la persistencia para lograrlas. En determinados contextos de logro, influirá no solo el nivel de motivación y de ansiedad, sino la energía de la persona, su inteligencia y sus actitudes. Estos componentes anteriores, valor que se le asigna a la actividad, expectativas y creencias y aspectos emocionales, nos dan 3 tipos de conducta motivada. Hacia la tarea, motivada hacia el nivel de involucramiento y motivada hacia la persistencia en la tarea. Durante la tutoría es conveniente que el tutor explore cuál puede ser la motivación que el estudiante tiende al involucrarse en las actividades académicas, ya que esto le permitirá comprender mejor al estudiante y sugerirle opciones de acción para atender las necesidades que juntos lleguen a identificar. Para favorecer la motivación del estudiante, podemos facilitar la experiencia de autonomía y control mediante la planeación y organización de actividades. Podemos evidenciar la importancia de ciertas actividades para el logro de los fines que perseguimos. Podemos estimular en el estudiante el desarrollo de la motivación intrínseca, haciendo énfasis en la percepción de la propia competencia para la realización de las actividades académicas y en la satisfacción por el logro alcanzado. Y por último, podemos conducir al estudiante hacia el reconocimiento de las competencias intelectuales, como algo que se modifica mediante el esfuerzo y el trabajo disciplinado. Como vemos, la comunicación, la retroalimentación y la motivación son elementos que facilitan la interacción con nuestros estudiantes en un ambiente de respeto, seguridad y confianza, que nos va a permitir conversar con ellos y comprender sus circunstancias personales, académicas y sociales. Bueno, hemos finalizado el contenido de la unidad número 2. Los invito a revisar con mucho detalle nuestra siguiente unidad, donde conoceremos los tipos de recursos y actividades que utilizaremos en las aulas virtuales, así como los medios de comunicación que se van a emplear en nuestro modelo de las carreras virtuales de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Muchas gracias.